mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Muy buenas noches. Me alegra ya saludarlos a los que ya nos están acompañando aquí en esta emisión de Vanguardia Obrera. Hojeando un libro que titula La historia del Partido Comunista Bolchevique de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En uno de sus apartes me encontré el siguiente texto. Dice, Lenin decía escuetamente: antes de unificarse y para unificarse es necesario empezar por deslindar los campos de un modo resuelto y definido. He aquí por qué Lenin entendía que la organización del partido político de la clase obrera debía tener como punto de partida la creación de un periódico político combativo destinado a toda Rusia, en el que se hiciese propaganda y agitación en pro de las ideas de la socialdemocracia revolucionaria, y que la creación de este periódico tenía que ser el primer paso para la organización del partido. En su conocido artículo titulado ¿Por dónde empezar?, Lenin esbozaba un plan concreto de organización del partido que luego había de desarrollar en su célebre libro ¿Qué hacer? Lenin entendía que un periódico así serviría de medio no solo para la cohesión ideológica del partido, sino también para la unificación orgánica de las diversas organizaciones locales formando un partido. La red de camaradas agentes y corresponsales de este periódico, que serían al mismo tiempo representantes de las organizaciones locales, constituiría el armazón en torno al cual se aglutinaría orgánicamente el partido, pues el periódico, decía Lenin, no es solo un propagandista y un agitador colectivo, sino también un organizador colectivo. Bienvenidos todos los que ya nos acompañan, los invitamos a que compartan la transmisión para que otros amigos y compañeros se unan a este programa especial que hoy tenemos bajo el título de El papel de Revolución Obrera hacia el Congreso del Partido. Bienvenidos. El 17 de octubre de 1998 salió el primer número de Revolución Obrera, órgano de la Unión Obrera Comunista, marxista-leninista maoísta. Desde entonces, sigue siendo la herramienta principal de esta organización para luchar por la construcción del Partido Comunista que los trabajadores y el pueblo oprimido en Colombia necesitan como parte de la lucha por la revolución socialista. ¿Qué importancia tiene tener una prensa obrera y cómo fortalecerla para que contribuya en la tarea de avanzar al Congreso del Partido? Es de lo que hablaremos en nuestra emisión de Vanguardia Obrera. Bienvenidos. Bueno, primero que todo vamos a comentarles aquí para ingresar al tema que hoy nos ocupa, comentarles de una noticia muy grata, y es que por el tema que hoy vamos a desarrollar, el papel de Revolución Obrera hacia el Congreso del Partido, tenemos un invitado muy especial. Tenemos por aquí, hoy nos acompaña el compañero León, muy conocido ya por ustedes. Muy buenas noches, compañero León. Y buenas noches, compañero José. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches a los que nos acompañan hoy en el programa. Perfecto, bueno. Estamos esperando pues que hoy no tengamos los problemas que tuvimos en alguna transmisión anterior. Invitamos pues a todos los que nos están acompañando en la transmisión a que nos estén informando a través del chat si toda la transmisión la están escuchando de manera correcta, y vamos pues mejorando. Sobre este tema del papel de Revolución Obrera hacia el Congreso del Partido, se da en un momento especial y tenemos que hablar
de lo que tal vez muchos de ustedes ya habrán conocido, que se publicó en uno de los últimos escritos en el portal de Revolución Obrera, un artículo sobre el Octubre Rojo. Estamos pues en el mes de octubre y ese Octubre Rojo es una bandera del movimiento obrero mundial. Y además de ser una bandera de ese movimiento obrero mundial, tenemos que decir que es una piedra muy fuerte que le talla a la burguesía, pues les golpea recordándoles que el fantasma del comunismo sigue recorriendo el mundo y que más temprano que tarde esa gran obra que levantaron hasta esas grandes cumbres, esas grandes alturas, los obreros y campesinos en Rusia y en China, y que con ella edificaron sobre unas sólidas estructuras, esa gran obra será abierta nuevamente para continuar su construcción hasta que todo el mundo tenga la posibilidad de hacer parte de ella. Esa gran obra que construyeron esos obreros y campesinos y que la burguesía pretende acallar, que pretende ocultar, que pretende tergiversar, realmente fue construida sobre unos cimientos muy poderosos y ahí está. Ahí está porque lo construido, lo que ellos lograron, lo que conquistaron en esos años que estuvieron en el poder, eso no lo derrumba absolutamente nadie. Y ahorita simplemente podemos decir que estamos en un interregno donde muy pronto esperamos que en otras partes o allá mismo incluso se abra nuevamente esa obra para continuar con esa hermosa construcción. Y hoy por todo el mundo surgen absolutamente en todas partes de la tierra, surgen todos los días nuevas fuerzas. Y esas nuevas fuerzas que surgen todos los días, que se unen para contribuir a derrotar ese poder de los explotadores, esos nuevos jóvenes, esos nuevos hombres y mujeres que están levantando su voz, que están uniéndose a esos destacamentos de comunistas revolucionarios, de obreros revolucionarios, de campesinos, de intelectuales, en Colombia también tienen su expresión. Colombia no podía ser la excepción en estos casos. Y hoy tenemos que recordar precisamente, además en ese Octubre Rojo, de que hace 24 años surgió en este país una organización llamada la Unión Obrera Comunista Marxista-Leninista Maoísta, que desde el mismo inicio declaró que su objetivo es la construcción de un partido político de la clase obrera en Colombia, y para ello, como cualquier obrero de la industria, se armó de varias herramientas. Una de ellas, como la principal, la prensa comunista. De esos temas vamos a hablar hoy y por eso quiero saludar nuevamente al compañero León, que hace un momento les comentaba que nos acompaña. Quiero verificar pues que todo el sonido pues y la comunicación con el compañero esté perfecta para que podamos compartir algunas ideas con él. Buenas noches, bienvenido, camarada León. Buenas noches nuevamente, Ricardo. Nuevamente, buenas noches para José y para todos los compañeros y compañeras. Pues les agradezco nuevamente la invitación al programa Vanguardia Obrera y pues sí, espero que se esté escuchando bien. No sé, ustedes me dirán o Está los perfecto, está oyentes que perfecto. están conectados. Ah, vale, perfecto, sí. Entonces podemos dar inicio en este tema tan importante en la construcción del Partido del Proletariado. Perfecto, compañero, muchas gracias. Bueno, ese periódico del que estamos hablando, Revolución Obrera, eh, podríamos decir también que hoy tenemos que hacer una celebración muy especial porque se ha mantenido durante estos 24 años, siendo la herramienta principal y el andamio, como lo denominaría en tiempos de Lenin, el andamio para construir el partido en Colombia. Y aun cuando ha evolucionado en su forma esa prensa comunista, no solamente aquí en Colombia, sino en todas partes, ha evolucionado, lo esencial sigue siendo, sigue permaneciendo ahí y es de ser esa herramienta, ese andamio para construir el partido político en cualquier parte del mundo. Su edición impresa ya no es tan regular como antes. Sin embargo, hoy esa es la otra noticia grata que tenemos que darle a todos los que nos acompañan hoy en el programa,
y es que hoy precisamente ha salido una nueva edición impresa del periódico Revolución Obrera. La edición número 503, que ya debe estar llegando a sus manos, y que si no ha llegado, por favor solicítenla a sus contactos, a las personas que conocen que están distribuyendo el periódico. Pues bien, con esta grata noticia y con la compañía de estos dos camaradas aquí, vamos a dar inicio a este tema que vamos a trabajar hoy. Quiero empezar con el compañero José, para que nos comparta pues algunas ideas de cómo ve usted este tema en lo que ha conocido, y que nos ayude pues a entender y a profundizar sobre la importancia que tiene. Bueno, indudablemente que es motivo de alegría el aniversario de Revolución Obrera. Me contaba una compañera hace poco que justo por estos días, hace 24 años, en el evento de lanzamiento del número 1 del periódico, un intelectual malsano en Medellín auguraba el fracaso de los proletarios que osaban atreverse a desafiar la prensa oficial, a dotarse de un arma para construir su propio partido independiente y contribuir con su programa y su táctica revolucionarios a iluminar la lucha de los explotados y oprimidos contra los enemigos del pueblo colombiano. Pues bien, sin duda, mientras los proletarios celebramos ese tipo de intelectuales, ahora mismo debe estar tragándose sus lúgubres augurios. Y por tanto, me siento gratamente en este programa tan especial, porque no solamente pues es motivo de alegría, no es fácil que un periódico o una prensa obrera se mantenga y cumpla su papel, pero además de ello, porque para el proletariado, tanto en Colombia como en el mundo, decía ya el compañero Ricardo, es una fecha memorable. Octubre es el octubre rojo, porque celebramos también el triunfo de la revolución proletaria sobre las clases dominantes y explotadoras. Sí, el 1 de octubre, justamente hace 73 años, en 1949, triunfó la revolución de Nueva Democracia en China. Y el 25 de octubre vamos a celebrar el triunfo de la revolución en Rusia hace 105 años. Aquel evento se presentó en 1917. Y justamente hace 105 años, los pueblos del mundo padecían la gran tragedia que significó la Primera Guerra Mundial. Una guerra por un nuevo reparto del mundo que fue la válvula de escape a la profunda crisis económica del capitalismo que ya había entrado a principios de siglo en decadencia y en descomposición. Fue una guerra injusta, una carnicería humana como la que hoy preparan los imperialistas nuevamente, porque el sistema se encuentra agonizando desde hace un siglo y solo puede seguir subsistiendo a cuenta de estrangular la sociedad y destruir la naturaleza. En efecto, la guerra imperialista se convierte en una válvula para destruir todo lo que las fuerzas del trabajo han construido y volver a empezar nuevamente. Es supremamente costosa y terrible. Y esta que están preparando ahorita, si se presenta una guerra nuclear como están amenazando todos los imperialistas, es posible que acabe con la humanidad. Pero ya desde el siglo pasado, desde 1917, quedó claro para el proletariado revolucionario que el mundo necesita pasar el socialismo, el hundimiento de la sociedad en la barbarie y la destrucción descomunal de todo cuanto habían creado o han creado las masas laboriosas, demostraba que las clases parásitas explotadoras no debían seguir dirigiendo los destinos del mundo. Y le correspondió al proletariado en Rusia, que en efecto
contaba en ese momento con la dirección de su partido y que era encabezado pues por uno de los grandes maestros de la clase obrera, Vladimir Lenin, realizar la gran proeza de transformar esa guerra imperialista en una guerra civil revolucionaria. Y el proletariado en Rusia entonces no acudió a asesinar a sus hermanos alemanes contra quienes los lanzaba las clases dominantes, sino que junto con los campesinos voltearon los fusiles y tomaron en sus propias manos su destino. Y empezaron destronando a los que por siglos habían sometido al pueblo. En febrero del 1917 derribaron al zar y en octubre de ese mismo año, es decir, en poquitos meses, ante el incumplimiento de las promesas de los nuevos gobernantes, es decir, la burguesía que tomó el poder, había prometido salir de la guerra, sacar a Rusia de la guerra imperialista y resolver los problemas del pueblo, como eran resolver el problema del hambre, resolver el problema de la tierra para los campesinos y la libertad para el pueblo ruso. Ante ese incumplimiento, los obreros no se quedaron con las manos y esperando a que desde arriba resolvieran los problemas, sino que se movilizaron y tumbaron a esa burguesía que los había engañado y establecieron su propio poder, el poder de los obreros y campesinos. Y allí tomaron el nombre, ese nuevo poder tomó el nombre de los soviets, que son similares a las asambleas populares que aquí se ingenió la gente en el levantamiento pasado, y eran los consejos de obreros, campesinos y soldados. Y así se inauguró una nueva era en la humanidad. Ese nuevo poder duró 39 años y tuvo que resistir los embates del imperialismo desde que surgió, de los 8 ejércitos imperiales que trataron de derrocar a los obreros. Inmediatamente habían conquistado el poder e incluso tuvieron que enfrentar la Segunda Guerra Mundial, otra guerra imperialista, y que fue para defenderse en ese caso del feroz ataque del fascismo. Indudablemente el poder de los obreros y campesinos fue el determinante de la derrota del fascismo en el mundo. Fue la clase obrera la que salvó a la humanidad del terror del fascismo. Durante las 4 décadas que duró este nuevo Estado y ese nuevo poder, sirvió de inspiración a todos los obreros y los pueblos del mundo para sacudirse del yugo de la explotación y la dominación imperialista. Les enseñó con su ejemplo de que sí era posible para la clase obrera y sus hermanos campesinos tomar en sus manos la dirección de la sociedad, y les demostró a la humanidad que el socialismo era 1000 veces superior al capitalismo. Jamás la sociedad había gozado, como en aquella época, de los beneficios del trabajo cooperado, de la libertad real, de la igualdad real, de la democracia real, de la fraternidad entre los pueblos. Así, los ecos de la Revolución de Octubre en Rusia llegaron a todos los rincones del mundo, y Colombia no fue la excepción. El ejército de los proletarios aquí, las masas campesinas, también se pusieron de pie y ofrecieron en esa época heroicas batallas contra sus enemigos burgueses, terratenientes e imperialistas. Y ellos y esas clases dominantes reaccionarias, las que todavía siguen en el poder del Estado, no dudaron en ahogar en sangre la justa rebeldía de los obreros y los campesinos en Colombia. De ello da cuenta la historia y en particular la masacre de las bananeras en 1928. Y así como en Colombia, alentado por ese faro de la revolución bolchevique en Rusia, el proletariado en China, siendo una minoría muy pequeñita, 2 millones en una sociedad de 500 millones de personas, pero ese proletariado organizado, convencido de que era posible también tomar la dirección de la sociedad, dirigió las grandes masas campesinas a derrocar a los milenarios explotadores y opresores. Desarrolló una guerra popular prolongada que duró varias décadas. Las masas trabajadoras triunfaron 4 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial.
El gran secreto de tan formidable epopeya histórica fue contar con el Partido Comunista, un partido del proletariado, cuya correcta dirección llevó al pueblo a la victoria, transformando la sociedad entera. China, de ser uno de los países más atrasados del planeta, que había sido sometido por los imperialistas ingleses durante décadas, después de haber sido invadido por el imperialismo japonés y de sufrir la intervención de los imperialistas yanquis, se transformó en un país avanzado económica, social y culturalmente. El nuevo poder, que había surgido rudimentariamente en las bases de apoyo en el campo, se convirtió en el poder de la Asamblea Popular y posteriormente, durante la gran revolución cultural proletaria, que se inauguró en 1966, en los comités compuestos por delegados obreros, soldados y miembros del partido. En los 27 años de existencia de este nuevo poder, se demostró nuevamente que las masas trabajadoras son las verdaderamente poderosas, como diría el gran maestro del proletariado Mao Zedong, dirigente del partido y de las masas chinas. Y es un hecho histórico que hoy no existen países socialistas porque el proletariado fue derrotado, no porque haya fracasado el socialismo. El proletariado fue derrocado por la nueva burguesía en 1956 en Rusia y en 1976 en China. Pero ese nuevo sistema demostró en el tiempo que duró su gran superioridad con respecto al capitalismo imperialista, que sigue muriéndose. Y también es un hecho que esa superioridad fue aprovechada por esa nueva burguesía en esos países para que hoy se estén disputando sobre lo que construyó el socialismo, apoyándose en lo que hicieron las masas de obreros y campesinos cuando tuvieron el poder para disputarse el dominio del mundo como lo están haciendo ahora. Y en efecto, Rusia y China son países imperialistas ahorita que están preparándose para la guerra contra sus rivales imperialistas de Europa y Estados Unidos. Y es una guerra reaccionaria esa que están preparando, es una nueva guerra por un reparto del mundo donde está amenazada, decía yo, la misma existencia de la sociedad humana. Pero asimismo, como sucedió a principios del siglo pasado, ante los preparativos de la guerra imperialista vuelve a plantearse ante los proletarios y pueblos del mundo: o la revolución impide la guerra o la guerra desata la revolución. Es decir, que los proletarios y los pueblos del mundo debemos prepararnos para hacer la revolución aprovechando la debilidad de los enemigos que están metidos en 1000 problemas. Y en el caso de que estalle la guerra imperialista, transformarla en guerra civil revolucionaria contra los enemigos y enterrar para siempre este asqueroso sistema. Creo yo que esa rememoración es importantísima para el día de hoy. Se avecinan tiempos de tormenta revolucionaria y los proletarios no seremos inferiores a los desafíos que nos ha planteado este momento histórico. Es muy importante lo que nos comenta el compañero José, sobre todo porque en medio de toda esta situación nacional e internacional crece pues mucho la incertidumbre entre la gente de si esto tiene algún camino, pues alguna salida realmente que lleve a solucionar los problemas, o si simplemente estamos en una sin salida, en una encrucijada. Y es muy importante que esa idea, esa luz que da el marxismo de estudiar la ciencia, pues, de todas sus leyes en la sociedad y poder avisorar y poder mostrar que efectivamente hay una salida, hay un camino revolucionario y que además de que existe esa posibilidad, están las fuerzas dadas para eso. Entonces es bien importante que en este octubre
rojo se haga una campaña muy fuerte de propaganda y de educación y de agitación para que la gente pueda ver esta perspectiva. Quiero saludar pues a varios pues de los que en el chat nos están saludando, y muchas gracias pues, saludar a los compañeros de la Escuela Sindical María Cano, a la compañera a Violeta Lisinski, a Álvaro Ignacio Durán Gutiérrez, a Adela, a Rodrigo, a Janet, del sindicato Nacional Pliasecos, que siempre nos acompaña, a Ompules, hola, buenas noches, nos dice, a Blanca Rincón, muy buenas noches, bienvenida pues a esta emisión, a Vladimir Romero, a Plinio, al compañero Plinio, que también nos ha acompañado en varias ocasiones desde Brasil, y a Carlos Alfredo. A todos ellos, muchas gracias por sus saludos, y a todos los demás para que compartan pues esta transmisión. En toda esta lucha, pues, en todo este trabajo por avanzar, que es realmente nadar contra la corriente pues que empuja a la sociedad hacia atrás o hacia mantenerla pues en estas condiciones de miseria, de explotación, de destrucción de la naturaleza, de guerras fratricidas, de asesinatos, de masacres. En medio de todo eso, lo que hacen los revolucionarios, los comunistas en todo el mundo, es nadar contra esa corriente y buscando levantar nuevamente esa gran bandera de la transformación de la sociedad. Y en ese sentido hay que decir que la prensa está muy enlazada a ese trabajo de la construcción del partido, esa gran tarea que se está desarrollando en prácticamente todos los países del mundo. En algunas partes ya hay destacamentos pues formados como partidos políticos de la clase obrera, en algunos de ellos dirigiendo poderosas guerras populares, como el caso de la India, de Filipinas, y en otras partes luchando pues por transformarlas y por avanzar. Y de eso pues queremos también hablar, porque es importante pues que entendamos y que profundicemos esa idea de la importancia del partido y de esa relación tan directa que hay de la prensa. Y por eso invito pues al compañero León para que nos comparta algunas de sus opiniones, empezando precisamente por eso, ¿no? ¿Cómo entiende pues el compañero León esa importancia de la prensa y esa relación que tiene con la construcción del partido de la clase obrera? Sí, compañero. Pues antes de hablar sobre la importancia de la prensa en la construcción del partido, es importante tener en cuenta las premisas sobre las cuales se parte para considerar la prensa como una herramienta fundamental en dicha construcción. Lo primero es que, bueno, la clase obrera, para hacer su revolución, la revolución socialista, debe organizarse en un partido político independiente. Independiente en cuanto a su ideología, en cuanto a su política, su programa y su organización. En este sentido, el partido de la clase obrera, el partido proletario revolucionario, es la manifestación de la fusión entre las ideas socialistas del socialismo científico, es decir, del marxismo, leninismo, maoísmo, con el movimiento obrero. El partido político es esta manifestación. Entonces, en este sentido, eso es una premisa. Bien, hay que construir, la clase obrera tiene que constituirse en un partido político independiente. Y ese partido político es la fusión entre las ideas socialistas con el movimiento obrero. Pero ahí es donde viene la cuestión. ¿De qué forma o de qué manera el movimiento obrero va a adquirir esa conciencia socialista, esa conciencia de clase? Esa es una cuestión fundamental en cualquier revolución, o al menos en la revolución proletaria. A esas preguntas, los revolucionarios del pasado siglo, principalmente Lenin, pero habían otros, trataron de darle una respuesta para tratar, bueno, cómo se produce esta fusión, cómo le llevamos las ideas socialistas al movimiento obrero. Entonces,
Eh, en ese sentido hay que ver, bueno, de qué forma el movimiento obrero, la clase obrera, va adquiriendo conciencia socialista, de qué manera va avanzando hacia una conciencia de clase. Hay que decir que la clase obrera, en su lucha contra el capitalismo, eh, no adquiere conciencia de clase a partir de su espontaneidad. Es decir, su conciencia de clase, su conciencia socialista no le viene a partir de su lucha cotidiana, espontánea que va realizando. Eh, esta conciencia que adquiere eh, inicialmente la clase obrera en esa lucha que comienza a librar en las empresas, en las fábricas, es una conciencia que Lenin llamaba una conciencia gregaria o un estado casi de semiconciencia, es decir, en el sentido de que es una conciencia aún sindical, gremial, que ve la lucha en el sentido obrero-patrón, ¿sí? Por mejorar las condiciones de venta, de la venta de fuerza de trabajo. Eh, pero a pesar de que la clase obrera realiza esa lucha en su espontáneamente, es decir, se organiza en sindicatos, en cooperativas, etcétera, y da esa lucha contra la patronal, la clase obrera no va más allá de adquirir una conciencia gremial. Entonces, ¿por qué razón? Porque se debe a que la conciencia socialista, la conciencia clase, la conciencia socialista es una conciencia muy reciente, las ideas del socialismo son atacadas, son tergiversadas por distintas formas y porque en esta sociedad capitalista existe una dominación de la ideología burguesa. Y esa manifestación, esa dominación de la ideología burguesa tiene dominadas las mentes, no solamente de la clase obrera, sino de las demás clases de la sociedad. Entonces la clase obrera, por más de que luche contra el patrón, contra la burguesía, puede estar permeada de esta ideología burguesa. Una ideología burguesa que se vale de muchísimos instrumentos para seguir difundiendo esta ideología y mantener su dominación ideológica sobre la clase obrera. Entonces ahí se plantea un problema. Entonces, ¿cómo le llevamos estas ideas socialistas a la clase obrera que ya está empezando a luchar? Entonces, ahí se plantea de que la conciencia socialista solo le puede llegar a la clase obrera desde fuera, es decir, que sea un agente, un elemento que hace parte de la clase obrera, pero que ya ha adquirido conciencia socialista que le pueda llevar las ideas socialistas, es decir, se necesita que el elemento consciente, el elemento avanzado, es decir, la vanguardia de la clase obrera, le lleve las ideas socialistas al movimiento obrero, del cual ésta pertenece. Inicialmente, ese sector avanzado lo constituían los intelectuales o la llamada inteligencia, es decir, aquellas personas que inicialmente por lo general eran de las capas medias o era de la clase burguesa, por ejemplo, Marx y Engels, los fundadores del marxismo, los primeros formuladores del marxismo, eran de clases, al menos Engels era burgués y Marx era como de una capa media, pero eran personas que por sus condiciones de privilegio tenían la posibilidad de acceder a los conocimientos científicos y partiendo de analizar con esos conocimientos científicos la realidad de la clase obrera, y ellos al asumir los intereses de la clase obrera y renunciar a sus intereses de clase burgués o pequeño burgués, ellos fueron formulando estas ideas socialistas y bueno, todos aquellos que le fueron siguiendo, que se empezaron a hacer socialistas, comunistas, empezaron a llevarle las ideas a la clase obrera. Ya más adelante, a medida que pues, se iba desarrollando el movimiento obrero, fueron surgiendo intelectuales propios de la clase obrera, surgidos en el seno de la clase obrera misma. En fin, pero entonces ahí viene esta cuestión. Hay que llevarle las ideas socialistas a la clase obrera para que ésta se pueda organizar en un partido político independiente. Porque como yo mencionaba al principio, el partido político es esa manifestación de la fusión entre las ideas socialistas y el movimiento obrero. Entonces, teniendo en cuenta esas premisas, ahí se plantea la cuestión. ¿Cuál es esa herramienta, la herramienta más idónea que nos va a permitir llevarle las ideas socialistas al movimiento obrero? Y no solamente llevarle las ideas socialistas,
porque ahí viene otra cuestión, que la clase obrera no solamente forja su conciencia de clase con el conocimiento teórico pues, de las ideas socialistas, sino también con los necesarios conocimientos políticos. Si la clase obrera quiere adquirir una verdadera conciencia de clase, debe comenzar a adquirir conocimientos políticos eh, desde el punto de vista marxista, claro está. Porque ya que es a partir de estos conocimientos políticos, en cuanto que la clase obrera va a poder ver todo el panorama en el que se reproduce su explotación, ya que pues generalmente debido al trabajo y bueno, es lo que mencionaba, la dominación ideológica de la burguesía, la conciencia gremial que inicialmente mantiene, generalmente, generalmente solamente ve una visión parcial de esta relación obrero-patrón, pero es importante que la clase obrera adquiera conocimientos políticos y comienza a ver de que la clase obrera no es la única oprimida, también existe manifestaciones de opresión entre otros sectores de la sociedad y que todas estas opresiones responden a una raíz común que es el capitalismo. Entonces, eh, se necesita esa herramienta que permita llevar las ideas socialistas al movimiento obrero, pero a su vez que permita emprender una amplia agitación política en el seno de la clase obrera. Y pues la herramienta más idónea para esta cuestión es la de un periódico político, eh, de un órgano de información político, es decir, la prensa obrera. Una prensa, un periódico que no es cualquier periódico y que y que no difunde cualquier idea. Las ideas que sí difunde son las ideas del socialismo y la forma en que analiza los hechos, analiza todas las manifestaciones que se presentan en la sociedad, parte desde el punto de vista del proletariado, es decir, desde el punto de vista del marxismo. Justamente, por ejemplo, en el primer número de Revolución Obrera, que salió aquel 17 de octubre de 1998, en el editorial, en la presentación, se mencionaba esto. En ese primer editorial de Revolución Obrera se decía que ellos adquirían, citando a Lenin, que este periódico no iba a partir de cualquier punto de vista. No, este periódico iba a difundir ideas del socialismo científico, del comunismo, pero a su vez iba a analizar los hechos y hacer las denuncias partiendo desde el punto de vista de la clase obrera y en defensa de los intereses de la clase obrera. Es decir, no es cualquier periódico, es un periódico político proletario. Entonces, en ese sentido, el papel de la prensa en la construcción del partido, el papel que cumple, es en esa herramienta que permite llevar las ideas del socialismo científico a la clase obrera, que permite concentrar en una sola herramienta, en un solo órgano de información, permite concentrar todos los hechos de descontento político, de manifestaciones de opresión, de muestras de corrupción, de podredumbre que da este sistema. Es decir, es esa herramienta que permite reunir todos estos hechos y mostrarlos ante la clase obrera y ante las demás, ante el pueblo oprimido, con el fin de impulsar un movimiento revolucionario y con el fin a su vez pues, de plantear la necesidad de superar revolucionariamente el capitalismo. Y pues ahí de paso pues se plantea que la forma, o sea, que la clase obrera para superar el capitalismo tiene que organizarse en un partido político independiente. Y es por esa razón que la prensa obrera cumple un papel fundamental en ese sentido. Otra cosa y que mencionabas es que el periódico político no solamente permite la difusión de las ideas revolucionarias, no solamente educa políticamente, no solamente muestra estos hechos de arbitrariedad del capitalismo, de opresión, de explotación, sino que también cumple un papel de organizador colectivo. Eso es algo que mencionaba Lenin. Y bueno, las personas se preguntarán de qué manera un periódico puede cumplir el papel de organizador colectivo.
Y es que ocurre que en ese proceso de construcción del partido, generalmente uno de los problemas que tiene el movimiento obrero y los revolucionarios en general es que se presenta una dispersión organizativa, ¿sí? Ya sea de pequeños grupos o elementos de personas que actúan de manera individual, digamos, pero que son revolucionarias. Entonces, el papel que tiene el periódico es eso, al concentrar el descontento político, al concentrar eh, por un solo canal, llevar las ideas del movimiento del socialismo, permite, y al actuar de manera nacional, es decir, al ser un periódico nacional de carácter nacional, y ahorita con el desarrollo de las comunicaciones, pues incluso casi que internacional también, el periódico permite superar esa dispersión local de cada uno de los pequeños grupos y que la actuación política sea una actuación amplia y coordinada. De esa manera, pues, se va permitiendo que más estos sectores que se encuentran en diversas partes conozcan una línea política y se vayan acercando a esta línea. Y sobre este periódico, sobre estas ideas que se va difundiendo, eh, pues se va construyendo la organización política. Ahorita más adelante, pues, si hay la posibilidad, me gustaría referirme un poco a ello, pero pues sería eso, digamos, el papel que cumple la prensa obrera en la construcción del partido es en eso, en educar políticamente a la clase obrera, en llevar las ideas del socialismo, en darle servir como mencionaba Ricardo, en ese andamio eh, para ir forjando la construcción. El mismo Mao Zedong lo decía, la clase obrera para conquistar el poder primero tiene que crear opinión pública. Y no solamente la clase obrera, las demás clases actúan de esa manera, crean opinión pública, ya sea para conquistar el poder o para mantenerse en el poder. Eh, los que están escuchando este programa saben que la burguesía, las clases dominantes colombianas cuentan con sus propios órganos de información, cuentan con su propia prensa, cuentan con sus propias revistas, El Tiempo, El Espectador, la revista Semana, Portafolio, incluso canales de televisión, ya pues con el desarrollo de los medios de comunicación, ¿no? RCN, Caracol, etcétera. Entonces, las clases dominantes cuentan también con sus herramientas donde difunden sus ideas desde su punto de vista de clase y pues la clase obrera tiene que también contar con esta poderosa herramienta y pues afortunadamente tenemos a Revolución Obrera para cumplir ese papel. Sí, a propósito de eso que está comentando León, esa última parte que menciona del papel como organizador colectivo, yo creo que yo quiero destacar ese aspecto por lo siguiente, porque es que no es la misma situación, hablando de clases, no es la misma situación que tiene la burguesía. Podría uno decir, bueno, la prensa también es un organizador colectivo para la burguesía. No, la situación es distinta. ¿Por qué? Porque es que quien tiene el sartén por el mango en esta sociedad es la burguesía, tiene el poder del Estado. Y desde el poder del Estado puede manejar absolutamente todo, es decir, maneja todos los medios de comunicación, maneja la educación, maneja la propaganda, maneja absolutamente todo. Pero para la clase obrera por su situación, por su condición de no tener el poder del Estado, entonces tiene que buscar la manera de organizar su trabajo, entendiendo que un aspecto esencial de toda su actividad es lo que se mencionaba ahora, que lo mencionaba José, lo menciona León, y es el asunto de que hay que llevar la conciencia socialista desde afuera, es decir, espontáneamente el socialismo no prende en las masas. Espontáneamente lo que prende en las masas es el individualismo, la ideología burguesa, el culto al dinero, la religión y toda la cantidad de pensamiento y de formas y de aspiraciones que se dan producto de la educación y todo el trabajo que hace el Estado. Entonces espontáneamente no se presenta eso y por eso es que la ideología del proletariado, la que le corresponde por su condición social, esa solamente puede venir desde afuera. Y para que vaya y
se prenda en esa clase obrera, pues entonces hay que hacerlo de una manera organizada, es decir, hay que hacer ese trabajo de una manera concentrada y no espontánea. El trabajo espontáneo, así parezca bueno, no sirve, no es efectivo. Por eso, aquellos compañeros que se llaman revolucionarios, que se llaman comunistas, que se llaman gente que está trabajando por esto, si trabaja de manera aislada, su trabajo es estéril y hay que reconocerlo. Nos duela a quien nos duela, ese trabajo no es efectivo. Se necesita que sea producto de una labor organizada, de un plan claro y concreto, dirigido por un programa político y trabajado de manera organizada. Y por eso pues lo que se destaca ahora de el periódico, de la labor pues de propaganda y agitación como una labor organizada. En la medida que sea organizada, es efectiva en ese sentido. Y teniendo en cuenta eso, pues, y todo lo que nos ha compartido León, tenemos que hacer claridad y sacar por lo menos las ideas más importantes de lo que debemos aprender de lo que ha sido precisamente ese papel que ha jugado Revolución Obrera en estos 24 años, porque pues sí surge pues muchos interrogantes, incluso pues algunos pues hablan de eso, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado en estos 24 años de esa prensa que ha trabajado, hasta dónde se ha avanzado, qué se ha logrado? Y es importante, sin pretender pues hacer en estos momentos un balance profundo y ya acabado pues de eso, pero sí por lo menos poder entender cuál ha sido ese papel que ha jugado Revolución Obrera en estos 24 años, compañero León. Revolución Obrera, a pesar de pues, sus limitaciones en el sentido más que todo pues, económicas, porque tú lo mencionabas, Ricardo, no es lo mismo ser un periódico pues, de la burguesía que cuenta con todos los medios económicos, que cuenta con la protección y las ayudas del Estado. Pues este es un periódico obrero, construido por los obreros, por toda la militancia de la Unión Obrera Comunista, marxista, leninista, maoísta, y pues a pesar de todas esas dificultades, incluso hay un artículo muy bonito en el portal Revolución Obrera sobre cómo fue ese proceso. Un militante cuenta cómo fue ese proceso del primer número, ¿no? De cómo se tuvo que conseguir una máquina ya vieja, pues para poder hacer la primera impresión del primer número. Entonces, a pesar de todo, de todas esas cosas, el Revolución Obrera de por sí ya tiene algo muy importante y que señalaba José al principio, es que ya cumple 24 años, ¿sí? Este 17 de octubre cumple 24 años y ya tiene más de 500 números. Esa cifra es muy importante para un periódico obrero y más con estas cosas que estoy contando, ya que al menos en Colombia, en lo que es la izquierda en general amplia, digamos, no había otro periódico, a diferencia pues, del semanario Voz, de que mantuviera, digamos, esta regularidad, esta cantidad de números. Hubo otros periódicos que tuvieron también su tiempo, pero luego pues terminaron desapareciendo, pero pues el Revolución Obrera se ha mantenido, ha superado estos 500 números, cada vez va utilizando y bueno, con el desarrollo eh, de las herramientas de comunicación, de información, pues va creando nuevo contenido, va llevando las ideas revolucionarias a la clase obrera y al pueblo oprimido a través de otros formatos. Entonces, Revolución Obrera ha venido cumpliendo ese papel de un periódico político proletario revolucionario que está al servicio de la construcción de un nuevo partido comunista en Colombia, pues ya que la clase obrera está ausente de esta herramienta tan importante que es el partido político. Entonces, durante estos 24 años, Revolución Obrera ha llevado las ideas revolucionarias del marxismo, leninismo, maoísmo. Hay que tener en cuenta que Revolución Obrera, su primer número, sale, como ya mencionaba, en 1998, es decir, no es como una época idónea, pues, para difundir el comunismo, ya que hace poco, unos años, se había desintegrado la Unión Soviética,
todos estos países del llamado bloque del Este se habían también desintegrado, prácticamente que el socialismo quedaba como algo totalmente derrotado, pero aún así Revolución Obrera se enfrascó, digamos, en esta lucha por dotar a la clase obrera de su partido y a seguir difundiendo el comunismo, a seguir difundiéndolo de las ideas burguesas. Entonces, por un lado, pues ha venido durante esos 24 años difundiendo las ideas revolucionarias, también se ha concentrado en desenmascarar ante la clase obrera a los falsos amigos del pueblo, ¿sí? A todas estas fuerzas oportunistas que se pintan de revolucionarias, pero que realmente buscan sus intereses de camarilla, a todos, a todas estas dirigencias burocráticas, sindicales, que se amamantan del movimiento obrero, se aprovechan de la fuerza de la clase obrera para sus propios intereses. Eh, ha denunciado el régimen burgués colombiano, ¿sí? En el portal Revolución Obrera, ustedes en una sección pueden encontrar, afortunadamente, los números digitalizados, todos los números digitalizados de Revolución Obrera, desde aquel primer número del 98 hasta el más reciente, que salió en este mes, y ahí pueden encontrar todas las denuncias que han aparecido en el portal Revolución Obrera, denunciando toda la pobrehumbre del sistema capitalista en Colombia y el imperialismo a nivel mundial. A su vez, Revolución Obrera también acorde a su espíritu internacionalista, al ser un periódico proletario comunista, ha difundido y ha apoyado los movimientos revolucionarios. Eh, si ustedes miran la primera portada del portal del periódico Revolución Obrera, mencionan la guerra popular en Nepal. En ese momento, en el 1998, en Nepal se estaba desarrollando una guerra popular que en ese momento ya contaba con 2 años, y desde entonces pues Revolución Obrera ha apoyado siempre los movimientos revolucionarios, pues en ese momento con Nepal y ahorita eh, impulsando el apoyo y organizando el apoyo a la guerra popular en la India. Incluso Revolución Obrera ha tomado la iniciativa de impulsar y de crear la sección colombiana del Comité de Apoyo, de la sección colombiana del Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India, que ustedes en las mismas redes sociales de Revolución Obrera habrán visto las diversas convocatorias, las informaciones. Entonces, Revolución Obrera ha cumplido también con eso, con el internacionalismo proletario, con difundiendo y apoyando a la clase obrera y sus luchas en diversas partes del mundo. El portal Revolución Obrera también ha servido como tribuna de los oprimidos, como ya mencionaba, cumpliendo ese papel del periódico político de concentrar los hechos de opresión, de explotación, y en las páginas del periódico se pueden encontrar denuncias, videos, y ahorita con las redes sociales, pues los videos de todas estas manifestaciones de opresión y explotación, eh, incluso personas que no son necesariamente militantes de la Unión o que trabajan para el portal Revolución Obrera, personas envían del pueblo, obreros, campesinos, estudiantes, envían sus denuncias a través de los canales y Revolución Obrera comparte estas denuncias, ¿sí? Estas denuncias que son muy importantes porque muestran la pobrehumbre de este sistema capitalista. Y a su vez, Revolución Obrera también ha cumplido el papel de organizador colectivo. En el último tiempo, y ya ahora que pues, es un periódico virtual, pues que mensualmente, generalmente, sale impreso, pero es principalmente un periódico virtual ahora, ha cumplido también un papel de organizador colectivo en cuanto varias personas de varias partes del país se han acercado a la organización, a la Unión Obrera Comunista, a partir del portal Revolución Obrera, ¿sí? Han escrito a través de algunas de las redes sociales y se han manifestado su intención de organizarse políticamente porque están de acuerdo con las ideas revolucionarias que difunde el portal Revolución Obrera. Entonces, en ese sentido, el periódico Portal Revolución Obrera también ha cumplido ese papel de organizador colectivo, atrayendo a estos sectores de avanzada de la clase obrera y el pueblo oprimido en Colombia. Entonces, a mí me parece realmente que, a pesar de todo, de estas limitaciones que manifestaba, que pues son comunes a cualquier organización
o a cualquier periódico, cualquier empresa, digamos, o cualquier iniciativa que surja la clase obrera y que se base en sus propios esfuerzos y en y en el apoyo a las masas, pues a pesar de estas cuestiones, ha logrado cumplir con el papel que debería ser un periódico político de la clase obrera, difundiendo las ideas del socialismo, denunciando el régimen capitalista, desenmascarando a las fuerzas oportunistas, llamando a la clase obrera a vincularse en la construcción del partido político que necesita y pues aporta de la preparación del plan práctico del Congreso fundador de un nuevo partido comunista en Colombia, me parece que Revolución Obrera ha cumplido con ese papel, sí, ese papel de educador, de agitador, de propagandista y de organizador colectivo. Sobre esto que nos está comentando, bueno, yo quiero compartir aquí algunos comentarios que están en el chat. Primero que todo, saludar a Concha Africano que nos escribió buenas noches, yo también estoy por aquí, dijo, un saludo para ella. Y Francisco Pacho Garnica comenta lo siguiente. Dice, ¿qué podemos hacer para que este portal digital Revolución Obrera se convierta en un organizador colectivo? Unas ideas para ello. Dice él, compartir el contenido, participar en polémicas, buscar la unidad con otros MLM, enviar corresponsalías, videos, imágenes. Janet Vivas dice, lo que dice el compañero es cierto, todos unidos y remando todos para el mismo lugar, se ve el fruto. Adela dice, puedo decir que para mí Revolución Obrera ha sido un maestro, me ha sacado de la basura ideológica dominante y me ha enseñado a ver los fenómenos de forma dialéctica y a entender que es nuestro deber hacer avanzar el socialismo, hacer la revolución, es para mí una herramienta de primera mano. Carlos nos dice que hay lecturas muy importantes en el portal, nos saluda el compañero Reinaldo Martínez y Picapedrero nos dice hacerle más propaganda no solo como portal en general, sino a esa función y cómo usarlo para ella. Y si su contenido hace referencia a los problemas vivos de los trabajadores y de ellas de organización, eso facilita el propósito de organizador colectivo. Yo quiero destacar una idea que me parece muy importante a propósito de esto que estamos compartiendo, que estamos analizando, y es una frase que siempre ha acompañado al periódico Revolución Obrera y dice que es la voz de los explotados y oprimidos y voz de la unión. ¿Por qué destaco esta idea? Y la relaciono con un asunto. Si nosotros nos acordamos la prensa que de la que heredamos pues desde Lenin, nos acordamos que una de las cualidades importantes que ha tenido este tipo de prensa es que se ha constituido y desarrollado como una prensa de clase, como una prensa de toda la clase obrera, que pretende ser la voz y que pretende ser la orientación para toda la clase obrera. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la experiencia que se ha vivido, sobre todo en Latinoamérica, de las décadas que ha habido aquí movimiento de izquierda, la circunstancia ha sido sobre todo otra. Es decir, lo que ha surgido como prensa en el movimiento de izquierda latinoamericano se ha constituido es como prensa de una organización política, es decir, de esa cantidad de organizaciones, por lo general, no únicamente, pero por lo general, organizaciones extremoizquierdistas que están desvinculadas orgánicamente de la clase obrera como tal, es decir, y por lo tanto, si los que pues conocen o conocimos algo de eso, nos acordamos del tipo de prensa que ellos manejaban, ¿no? Entonces era una prensa muy clandestina, era una prensa que se constituía, era en la orientación única y exclusivamente de X organización política, llámese FARC, llámese M19, llámese ELN, etcétera, ¿sí? Y entonces esa pelea por constituir y por impulsar una prensa diferente, una prensa de clase, es toda una lucha para ir poco a poco quitando esa idea. Incluso eso todavía pervive
en mucha gente, incluso cercana al periódico Revolución Obrera y a la organización. Por ejemplo, aquella idea de que yo no me comprometo con distribuir el periódico Revolución Obrera o compartir el contenido de Revolución Obrera porque eso me compromete orgánicamente con esa organización política que es clandestina, ¿cierto? Es parte de esa herencia, ¿sí? Porque realmente lo que se ha buscado con este periódico es que sea un periódico de la clase obrera, un periódico que los obreros se apropien de él, que lo sientan como propio, que es suyo. Y efectivamente esa ha sido una gran lucha. Y lo hemos visto en ejemplos tanto positivos como negativos. Nosotros nos damos cuenta que efectivamente hay mucha gente que comparte el contenido de Revolución Obrera. Lo comparte porque se identifica con él, porque entiende que es su periódico, porque ahí interpretan su punto de vista, porque allí reflejan su problemática, porque en él entienden que ahí está su sentir y por eso lo difunden. Ahorita miraba precisamente en Facebook Revolución Obrera, y tiene más de 18.000 seguidores. Y de esos 18.000, claro, no todos lo hacen, pero mucha gente efectivamente lo comparte. Y no necesariamente tiene que ser que eso los case con una organización política clandestina. No, lo que estamos construyendo es una prensa de la clase obrera, una prensa que refleje eso. Entonces es una idea que es bien importante. Y cuando uno se agarra de esa idea, puede compartir, puede participar, puede ser más activo en esas tareas con las que hay que trabajar para que ese periódico llegue a ser al estilo de lo que ha sido la prensa de corte leninista, ¿sí? Los que han estudiado pues la historia saben la gran red de distribuidores y de corresponsales que tenía Iskra, por ejemplo. Eran miles, pues. Eran miles y no necesariamente pertenecientes a la organización, obreros revolucionarios. Entonces yo quería destacar como esa idea y compartirles también aquí otros comentarios, ¿no? Nos dice Jesús, buenas noches, fraternal y combativo saludo, felicidades compañeros por el programa. Y Plinio nos dice, ¿cómo se podría crear la Revolución Obrera grande, una gran organización política en América del Sur, una federación organizada por clases de trabajadores y trabajadoras? Lo que logré ahí traducirle pues con esta interpretación que tengo, pero creo que le interpretamos la idea. Eso es una idea interesante también. Y quiero darle pues nuevamente la palabra aquí al compañero para que nos comparta también, porque sí hay esa inquietud. Es decir, Revolución Obrera está ahí. Es una prensa, es un organizador, es un agitador colectivo, pero precisamente hablando de esto que estamos conversando y de esas inquietudes, es decir, cómo pueden contribuir los seguidores del portal para fortalecer esa herramienta y avanzar hacia esa tarea tan importante y que ya se está vislumbrando con más claridad de avanzar hacia el Congreso del partido, compañero León. Pues, bueno, yo creo que la principal forma de contribuir, pues sería organizarse en la Unión Obrera Comunista, ¿no? Más a portas de la preparación de este Congreso fundador del partido, pues digamos que ya que se simpatiza con las ideas de Revolución Obrera, que en últimas pues es el órgano de información de la Unión Obrera Comunista, eso hay que tenerlo claro. Yo creo que pues la principal forma es organizarse en esta organización con el fin de contribuir, avanzar ya en la fundación de un nuevo partido político. De todas maneras, en caso tal, hay otras formas que también se puede contribuir al portal Revolución Obrera. Ya se mencionaba, pues compartir el contenido del portal Revolución Obrera no te hace militante de la Unión Obrera Comunista, y de esa forma sí puede contribuir. ¿De qué manera? Contribuir con escritos, ¿sí? Si hay algún camarada, alguna compañera que es buen escritor, que desea escribir algún artículo de opinión, que desea hacer alguna denuncia pública, puede enviar este escrito a las páginas, a las redes sociales, o entrar en contacto con el portal Revolución Obrera a través de sus redes sociales o de su correo electrónico, y puede enviar su escrito
y pues claramente el equipo de, de edición del portal Revolución Obrera, pues ahí mirará el escrito y lo va a publicar. ¿De qué otra manera se puede apoyar? Haciendo traducciones. Hay compañeros y compañeras que tienen un manejo de varias lenguas y pueden hacer estas traducciones, ¿sí? Entonces, esa es una forma también de contribuir a la Revolución Obrera. Si hay un compañero o compañera que tiene un buen manejo del lenguaje, puede entrar en contacto y manifestar eso, ¿sí? De que sabe traducir a tales idiomas y cuando se lo soliciten, está dispuesto a ayudar en esa tarea. Esa es otra forma de contribuir. También si hay compañeros o compañeras que sean buenos en la creación de contenido audiovisual, ya sean imágenes o videos, pues en todo esto pueden enviar también sus aportes al portal Revolución Obrera. De esa forma, pues también pueden realizar la contribución. Y pues lo que ya mencionaba, difundiendo su contenido, porque hay que tener en cuenta que Revolución Obrera, pues ya se mencionaba, es una herramienta y por lo tanto la herramienta hay que utilizarla, hay que utilizar esta herramienta y no nos debe dar miedo utilizar esta herramienta, porque si la voz de la clase obrera se calla, la burguesía gana. Si la clase obrera se calla, si la clase obrera por miedo se se automargina, ¿sí? Se autosilencia, la burguesía gana. La clase obrera tiene que mantener su voz independiente, tiene que plantear sus puntos de vista ante todas las cuestiones políticas y a todas las cuestiones importantes de la sociedad. Entonces, el periódico político, en este caso Revolución Obrera, cumple ese papel de herramienta de, como ya se mencionaba, de ser la voz de los explotados y oprimidos. ¿Sí? No solamente es el órgano de información de la Unión Obrera Comunista, también es la voz de los explotados y oprimidos. Y como yo mencionaba, cumple también ese papel de ser tribuna de los oprimidos. Entonces, yo ponía hace poco el ejemplo de que habían compañeros que son obreros, que son campesinos, eh, etcétera, que envían sus denuncias al periódico Revolución Obrera y acá se han compartido. Ahorita con la cuestión de las redes sociales, los videos, entonces hay compañeros que graban los videos, graban la denuncia, la envían a las redes del portal y el portal Revolución Obrera analiza y publica el contenido. Por ejemplo, hay compañeros de sindicatos que cuando emiten sus comunicados haciendo una denuncia de algún atropello de la patronal, comparten el comunicado y le dicen, vean compañeros de Portal Revolución Obrera, tenemos este problema, etcétera, y nos hacen un contexto y desde el Portal Revolución Obrera publicamos y difundimos esa denuncia. Y pues, si ya es un problema sindical más grande, pues, y si hay algún distribuidor, algún corresponsal del Portal Revolución Obrera, se envía a este compañero o compañera corresponsal a que vaya al lugar del conflicto obrero y realice una nota, realice un video para el Portal Revolución Obrera. Entonces, una forma en que las personas pueden contribuir al portal es de esta manera, haciendo las denuncias, haciendo llegar esas denuncias al portal Revolución Obrera, que el portal pues las va a compartir. Eh, bueno, ya mencionaba, difundiendo el contenido, difundiendo el portal, eh, conectarse a los programas, este programa Vanguardia Obrera, eh, conectándose a los programas, a los episodios, compartiéndolo con los demás compañeros y compañeras, escuchando también los otros programas con los que cuenta el portal Revolución Obrera, como La Voz del Vocero, Hablando Claro con Aureliano, estudiando los editoriales. Revolución Obrera, generalmente cada semana van saliendo los editoriales que son escritos por el Comité Ejecutivo de la Unión Obrera Comunista, y en estos editoriales pues se hace una orientación general a todo el movimiento obrero y a todo el pueblo oprimido, y entonces es muy importante que todos los simpatizantes de Revolución Obrera estudien ese editorial, lo lean con atención, lo reflexionen. Esa es otra forma que también permiten contribuir al portal Revolución Obrera. Eh, y pues yo creo que por último, diría que también con aportes materiales, con aportes económicos,
como yo mencionaba anteriormente, el portal Revolución Obrera tiene una política, y bueno, no solamente el portal Revolución Obrera, sino también la Unión Obrera Comunista, tiene una política de basarse en sus propios esfuerzos y basarse en el apoyo de las masas, ¿sí? Su forma de financiación no utiliza otro tipo de forma de financiación, a diferencia de otras organizaciones que utilizaban el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y tipo de cosas. La Unión Obrera Comunista y Revolución Obrera no utilizan ese tipo de acciones y solamente se basa en los propios esfuerzos y en los apoyos que le da las mismas masas. Entonces, otra forma en que las personas simpatizantes, los compañeros, compañeras, camaradas que deseen aportar a la Revolución Obrera también es con el apoyo económico, el apoyo material, también pueden contribuir al mismo periódico. ¿De qué manera? Lo mismo, a través de las redes sociales se pueden contactar, a través de un correo. eh, Ahí en la misma portal se encuentra alguna cuenta, pues si desean enviar algún aporte económico, material. Esa también es otra forma de apoyar la prensa obrera independiente. Muy bien, compañero. Sí, yo creo que por ahí es la cosa y es realmente apropiarnos pues de esa herramienta. Aquí nos dicen en el chat de Reinaldo, nos dice que el periódico hace parte de la formación educativa. Carlos Alfredo nos dice que también se puede aportar con grupos para difundir la información del portal. Picapedredo dice, lo dicho por el compañero León sobre el acercamiento de compañeros por influencia de RO es ya un buen paso, pero un organizador colectivo debe inspirar a los obreros, lectores u oyentes a que organicen sus propios grupos de estudio o de trabajo y acercarlos o enlazarlos con la organización política que habla a través de RO. Y Jesús Eduardo Muñoz nos dice, compañeros, es importante enviar un mensaje a los obreros del mundo, cómo evitar la guerra de rapiña en la que nos quieren imponer los capitalistas. Está aquí el compañero José que se habla porque nos quiere compartir algunas ideillas Sí, pues sobre esto precisamente que estamos hablando. sí, qué Sí, pena, a propósito del mensaje del compañero qué Plinio, pena, quería, bueno, eh, que es muy importante el poder establecer incluso a nivel latinoamericano una coordinación, el compañero dice una federación eh, de obreros revolucionarios, de los comunistas del continente. Y lo mismo, hay que pensar incluso en la nueva internacional comunista. Y toca pensar en eso, toca pensar en grande. Eh, y en esa misma dirección de pensar en grande y de que Revolución Obrera tiene que ser una herramienta que nos debe servir para organizar, tenemos que empezar por nosotros mismos, es tomar la iniciativa incluso y organizarnos, no solamente leer, ¿por qué no estudiar el editorial en colectivo? Con los compañeros de trabajo, con los más cercanos y con los que tengamos más afinidad en las ideas revolucionarias y organizarnos. A mí me contaba en una ocasión un compañero del viejo partido, cuando teníamos partido por allá en finales del 60, principios del 70, que los obreros, los proletarios agrícolas del norte del valle, alguna vez recibieron un ejemplar de un periódico que se llamaba Liberación, era el periódico que tenían los regionales del Partido Comunista ML, y ellos recibieron el Liberación del regional Carlos Alberto Morales, que era del eje cafetero. Y los compañeros, había un compañero que creo que le decían Juan, que era dirigente obrero de en esas plantaciones de uva y esas cosas, y el compañero con ese periódico, con un periódico donde estaban los estatutos del partido, organizó a todo un poconón de compañeros en esas plantaciones. Y cuando pidieron contacto con el partido, entonces me cuentan que llegó el delegado del partido y el compañero les tenía reunidos como 30 obreros revolucionarios y un partido que apenas admitía eh, células de células de 3 a 5 miembros
Entonces dicen, ¿cómo así? Este hombre nos tiene 30 compañeros aquí, nosotros que somos un partido clandestino, que estamos organizando una guerra popular, y este hombre nos acomoda en su casa 30 compañeros. Dije, ah, no, ahí decía que había que organizar el partido y nosotros somos el partido aquí. ¿Quién le podía quitar al viejo Juan esa idea de que él había construido el partido, su partido, en esa región? Y tenemos que tomar ese ejemplo que es muy vivo. Eh, y en los asuntos pues en los que yo entiendo que estamos ahorita, necesitamos con urgencia eso, que los obreros, los campesinos revolucionarios tomen la iniciativa, se autoorganicen. Están los estatutos, está el programa de la Unión Obrera Comunista, están las polémicas, es decir, están todas las herramientas para que cada activista, cada obrero revolucionario, cada intelectual y cada campesino que quiera cambiar el mundo pueda organizarse con sus compañeros. Que tiene que ver precisamente con lo que está preguntando ahí Francisco Pacho Garnica, ¿no? Es decir, ¿quién tiene la solución? ¿O qué es lo que hay que hacer? Es decir, no hay, como dice la internacional, No hay salvadores supremos. no hay salvadores supremos. Es decir, esto está en manos de De la todos. clase. De la clase, de los dirigentes, de los activistas, de los conscientes, de los 25, 30, 40 que han estado en este programa y de los otros que están por ahí, que hoy no vinieron, pero que están, está Sí. ahí pues la solución, ¿no? Y bueno, y ya para terminar y no extenderme más, yo solamente por mi parte quisiera expresar mi gratitud por la prensa con la que contamos. Y desde aquí enviar un saludo combativo a los compañeros que han hecho posible este milagro, que es un milagro, dotar a los trabajadores de su propia voz, fuerte y poderosa, y que hará posible contar en un futuro cercano, estoy seguro, con nuestro propio partido independiente, de volver a contar con ese partido que tanto necesitamos y seguramente de que los compañeros que con tanto tesón han trabajado durante todo este tiempo seguramente contribuirán a realizar la Conferencia Internacional Unificada que abre el camino hacia la nueva Internacional Comunista. Es urgente esa tarea y yo confío plenamente en que los compañeros que han sido capaces durante todos estos años, contra viento y marea, contra todo lo que ha habido, mantener en alto la roja bandera, serán capaces de llevarnos a buen puerto. Muchas gracias compañeros y un saludo y un abrazo combativo. Muchas gracias, compañero José, compañero León. Un minutico o 30 segundos, como usted quiera, para sus palabras finales por hoy. Nuevamente, compañeros, compañero José, compañero Ricardo, gracias por la invitación y también envío un fraterno saludo a todos los compañeros y compañeras que estuvieron conectados a este programa y de nuevo hacer esa invitación a organizarse en la Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta y a contribuir al portal Revolución Obrera desde las diversas formas que comentamos anteriormente, a organizar, como por ahí mencionaba. Perfecto, compañero. Muchas gracias por esas palabras. Y yo finalmente, pues, sí quiero dejarles una reflexión a todos los que nos están acompañando aquí en la transmisión, porque es importante que recalquemos esa idea. Esto no nos lo va a solucionar otros. Esto lo tenemos que solucionar nosotros. Y qué interesante, qué bonito sería, por ejemplo, que todos los que estamos aquí, los que pudimos participar y los otros que van a escuchar este programa, nos pongamos en esa tarea, ¿no? Y qué tal un ejercicio, por ejemplo, de que rompamos con ese esquema, con esa idea que nos han metido en esta sociedad y en esta ideología dominante, de que nosotros no podemos, de que nosotros no somos capaces, de que son otros los que pueden escribir.
¿Qué tal que hiciéramos el ejercicio de sentarnos y escribir? De escribir para el periódico Revolución Obrera. Es decir, de sentirlo como nuestra voz, como ese altavoz, ese parlante por el cual vamos a denunciar algo, por el cual vamos a poner en conocimiento de todo el movimiento algo que nosotros conozcamos o que queramos compartir. Sería muy interesante que todos pues pudiéramos hacer esa tarea. Estamos entonces aquí ya dando por terminado el programa con la reflexión de que queremos invitarlos a eso, queremos invitarlos a que asumamos ese reto, a que de hoy mismo incluso salgamos con la tarea de enviar algo al periódico Revolución Obrera, de escribir un párrafo, un artículo, una denuncia, lo que sea, pero utilizar esa herramienta, es decir, escribir y utilizarla como voz para compartir nuestras opiniones sobre cualquier asunto, nacional o internacional. Esa es la invitación que estamos haciendo y los esperamos entonces hasta una próxima emisión de su programa Vanguardia Obrera. Bueno, compañero León, queremos nuevamente, pues parece ser que no se escucharon sus últimas palabras, nuevamente sus palabras finales. Ah, qué pena, ahí ya se escucha, compañero. Sí se escucha, sí señor. Ah, bueno, qué pena, compañero. No, decía que, pues, enviarle nuevamente un saludo fraterno a usted, compañero Ricardo, al compañero José, a todos los compañeros y compañeras que se conectaron a este programa de Vanguardia Obrera. Y nuevamente, pues, recordarles la invitación a organizarse en la Unión Obrera Comunista, marxista, leninista, maoísta, apoyar al portal Revolución Obrera, pues de las diversas formas que ya hemos comentado, y pues feliz de estos 24 años que cumple el portal Revolución Obrera, esa poderosa herramienta que cuenta el proletariado colombiano para avanzar al Congreso fundador de su partido como parte de una nueva internacional comunista y sirviendo a la revolución proletaria mundial. Perfecto, compañero, muchas gracias. Un saludo para todos. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Vanguardia Obrera.